Tengo aquí, me marca que tengo un poco insuficiente calidad de red totalmente conectado. Incluso todavía no puedo verlos. Sí, nosotros sí te vemos, pero y te escuchas cortado. Bueno, mientras se conecta el doctor Yarena, todos me están siguiendo, chicos, están viendo mi presentación y todo. Sí, sí, estamos viendo. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos, chicos. Recuerden que ayer hablábamos o hemos estado hablando y el curso se llama biodiversidad, un sinónimo que comúnmente encontramos de biodiversidad, lo conocemos como diversidad biológica, ¿no? Es prácticamente dividir la palabra biodiversidad en estos dos elementos contextuales, ¿no? Entonces, se van a encontrar miles de definiciones de diversidad biológica, de biodiversidad, pero a grandes rasgos o a grosso modo, la diversidad biológica es la variedad y la variabilidad, ¿no? Variedad se refiere pues al número de especies distintas y la variabilidad se refiere a las diferencias en cada una de las especies, ¿no? La variación morfológica, genética, etológica que hay dentro de cada especie, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diversidad biológica pues se entiende, ¿no? Como esa variedad y variabilidad de todos los seres vivos y los complejos ecológicos en los cuales coexisten. Y así en términos simples o en términos coloquiales, la diversidad biológica es un número, chicos. Es un número que lo podemos cuantificar y básicamente pues es el número de especies distintas y sus abundancias que habitan en un espacio y tiempo definido, ¿no? Si vemos esta imagen, pues vemos la variedad y la variabilidad de especies que hay y además el contexto ecológico en el cual coexisten, ¿no? Entonces, eso sería diversidad biológica, chicos. El número de especies, ¿cuántas especies de hongos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa es la diversidad biológica, 16 especies de hongos, es la biodiversidad que existe en un territorio determinado, ¿no? Entonces, para que lo vayan también ustedes aterrizando con sus conceptos que van a utilizar en su tesis, ¿no? Entonces, biodiversidad, variedad de formas biológicas, ¿no? Que poseen vida. Ese básicamente es el término, otro de los términos más comúnmente usados para poder definir diversidad biológica. Esa biodiversidad, chicos, está organizada de manera jerárquica en función de los niveles de organización de la materia. Recuerden que los primeros niveles de organización biológica que se les considera con vida, pues son los genes, que tienen información biológica y que a partir de los genes se puede desarrollar un solo individuo, las especies, poblaciones. Las especies sería el conjunto de individuos que conforman una población en un espacio y en un tiempo determinado. Las poblaciones sería el conjunto de diferentes subpoblaciones en un espacio y tiempo determinado. Y el conjunto de comunidades, pues sería ese conjunto de poblaciones de especies más el clima, ¿no? Que ya entonces estaríamos hablando de ecosistemas. Entonces, ¿dónde se centran los estudios de biodiversidad? Pues básicamente en estos 5 niveles de organización biológica. Nos interesa conocer la diversidad de genes, la diversidad de especies y la diversidad de comunidades, ¿no? Esto de poblaciones y especies a veces se vuelve algo pues similar, porque cuando hablamos de especies también referimos a las poblaciones que componen a
a ese organismo biológico que conocemos como especie. Les iba a comentar, chicos, si tienen dudas, en cualquier momento pueden detenerme, pueden preguntar, pueden levantar su micrófono y podemos aclararlas, ¿no? Regresando a los niveles de organización, ¿qué son los genes, chicos? Pues básicamente la diversidad genética pues es el número total de características genéticas que tiene una especie repartida en todos sus individuos, ¿no? Esa diversidad genética, chicos, se puede perder, la podemos perder, es por eso que es importante que hagamos estudios de biodiversidad. Por aquí les pongo un ejemplo, hay más ejemplos de cómo se puede perder la biodiversidad, pero el más común, el que ocurre en poblaciones que pasan por procesos de domesticación, se les llama cuellos de botella. Es básicamente, podemos verlo en este ejemplo, chicos, cuando una población, si nosotros estamos interesados en seleccionar una especie silvestre que tenga propiedades o características para la horticultura, esta especie va a tener estas características genéticas. Si nosotros empezamos con procesos de entrecruzamientos, retrocruzamientos y hacer cruzamientos para poder hacer una variedad domesticada, muchos de los genes que estaban en la especie original se van a ir perdiendo. ¿Por qué? Por justamente estos cuellos de botella, porque lo que hacemos es cruzar individuos que en teoría en algún momento están emparentados, ¿no? Entonces, al estar emparentados, los genes que se transmiten a la siguiente generación, pues básicamente van a ser los mismos, ¿no? Y entonces muchos genes que no se fijan, que no son fijados, pues se van a ir perdiendo en los cruzamientos, ¿no? Hasta que tengamos una variedad mejorada, ¿no? Que finalmente todos los productos, todas las hortalizas que comemos ya son variedades mejoradas, que si nosotros hacemos un análisis de diversidad genética, pues vamos a encontrar tan solo unos cuantos genes que han pasado después del proceso de domesticación y que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir esta pérdida de diversidad genética? Pues básicamente midiendo el número de genes, ¿no? Contando cuántos genes tienen los individuos que yo voy a analizar. Esa medición se le llama heterocigosidad. Básicamente, esa heterocigosidad mide el número de individuos distintos o con genes distintos en la población, ¿no? Entonces, esa es una medida que nos puede servir a nosotros como mejoradores de plantas o de animales para poder tomar decisiones hacia dónde quiero llevar a mi especie silvestre, hacia ciertas características modificadas, ¿no? Y el número de alelos por locus, que básicamente es el número de genes distintos que hay en los distintos marcadores que yo analicé en la especie, que ahorita eso lo vamos a ver más a detalle con el doctor Llareno, ¿no? El número de alelos por locus y todas estas mediciones las vamos a ver nosotros. Entonces, chicos, por ahí si han escuchado qué es la selección natural. A veces no nos queda claro cómo funcionan. A mí me sirve entenderla de la siguiente manera. Yo entiendo a la selección natural como si fuera un entrenador de fútbol, ¿no? Entonces, la selección natural es una fuerza biológica que moldea a las especies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un entrenador de fútbol? Pues va seleccionando a los mejores jugadores, ¿no? A los delanteros, al portero, a los mejores defensas, a los mejores jugadores, ¿no? Que tiene para seleccionar. Entonces eso llévenlo como si fueran cada jugador, si fuera una especie, ¿no? Cada especie tiene una función especial en el ecosistema. Entonces, ¿qué va haciendo la selección natural? Va seleccionando aquellas especies que tienen una función importante para el ecosistema. ¿Qué va haciendo con aquellas especies? Pues se van eliminando, se van extinguiendo.
aquellas especies que no tuvieron la capacidad para poder adaptarse a esos cambios, pues se van a ir eliminando, ¿no? Lo que hace el entrenador con aquellos jugadores que no tienen, pues, características idóneas para poder ganar, ¿no? Entonces, más o menos yo entiendo así es la selección natural. Es aquella fuerza que va eliminando aquellos individuos menos fuertes y va dejando aquellos individuos más fuertes, y lo vemos ahorita con tan solo la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquellos individuos que fueron contagiados con COVID, pues están muriendo. ¿Quiénes están quedando? Pues aquellos más fuertes. Si estos que quedan dejan descendencia fértil, pues entonces su descendencia va a tener mejores características para poderse adaptar a aquellas condiciones, ¿no? A las nuevas condiciones de virus o enfermedades que vengan más a futuro, ¿no? Entonces así funciona más o menos la selección natural, chicos, ¿no? Quiero que vayamos, les voy a enseñar la página del GenBank. Es una base de datos. Es una base de datos, chicos, que todos ustedes la deben de conocer. Resulta que a nivel mundial hay esfuerzos pues de investigadores, de instituciones, de personas interesadas en generar más conocimiento acerca de qué genes tienen ciertas especies y cómo esos genes los podemos utilizar pues, para la sociedad, ¿no? Generar vacunas, generar medicinas, generar algunos aspectos que requiere la sociedad. Les quiero mostrar esta pues, plataforma. Es una biblioteca, imagínense como si fuera un repositorio digital. Todas las personas del mundo envían información aquí a esta fuente de datos, y yo puedo consultar yo puedo consultar los genes que se han descubierto para ciertas especies. Algunos van a estar presentes, otros no, porque diariamente se va nutriendo esta base de datos con pues secuencias de ADN de diferentes especies. Voy a poner una especie de hongo que por ahí ahorita me acordé, Pulmonarius. ¿Es algo así, doctor Yarena? Correcto, así está bien. Ajá. Entonces, ¿qué información pueden ustedes obtener aquí, chicos? Pues información básicamente de qué es lo que se tiene de esta especie. Por ejemplo, aquí no han verificado esta secuencia del ADN mitocondrial de Pleurotus pulmonarius, pero vamos a ver estas secuencias, ¿no? ¿Sale, chicos? Entonces, aquí ustedes pueden encontrar la información de quién fue quien subió esta información. Lo primero que tuvieron que haber hecho fue colectar la especie, extraer su ADN y secuenciar la región del ADN que están interesados. Entonces, chicos, aquí tenemos la información de las características nucleotídicas para este individuo, para esta especie, para este individuo, ¿no? Y para esta región, que es el ITS, ¿no? Internal Transcript Spacer, ¿no? Entonces, estas son las secuencias de ADN, chicos. Guaninas, citosinas, guaninas, adeninas, guaninas, adeninas, timinas, y así sucesivamente, ¿no? Esa es toda la cadena de una región del ADN de esta especie. Ustedes tienen la facilidad de poderlas descargar, es una página de acceso gratuito. Con esta información pueden hacer árboles filogenéticos, pueden hacer estudios sobre genética de poblaciones, en fin. A partir de esta información podemos nosotros trabajarla e identificar genes. Recuerden que un gen lo podemos identificar por tripletes o codones, ¿no? Un triplete se refiere al conjunto de 3 nucleótidos que en teoría
codifican a una proteína, ¿no? Entonces, podemos analizar todas estas cadenas de ADN y identificar un triplete o codón que a lo mejor codifique a una proteína que puede ser benéfica para la salud humana, ¿no? Que me puede a lo mejor a mí dar mejores características corporales. Entonces, es por eso que es necesario estudiar a la biodiversidad desde el punto de vista genético, ¿no? Para conocer y tomar decisiones acerca de la información que tienen las especies y utilizarlas para fines humanos, ¿no? ¿Cómo ven hasta ahí, chicos? ¿Dudas? No se preocupen si... Disculpe, Hacia adelante. ¿me puede decir el nombre de la página? Ah, Que sí, no alcanzo a ver muy bien. claro que sí. Voy a ponerles el link ahí en el chat del grupo. La página se llama GenBank, el Banco de Genes, el Banco Mundial de Genes, ¿no? Y entonces, tienen varios tipos de recursos, ¿no? Desde ensayos químicos, estructuras del ADN, ARN, software para analizar esas secuencias de ADN, la expresión de genes que les comentaba, ¿no? Las proteínas que se pueden descubrir o que ustedes pueden descubrir con información pues que ya se tiene aquí en esta base de datos, ¿no? Información taxonómica acerca de sus especies, lo tienen, ¿no? Aquí. Yo nada más sé utilizar esta que les acabo de enseñar de los nucleótidos, que debe estar, que son nucleótidos, ¿no? Es la única, pues el único módulo que yo sé manejar más o menos, ¿no? Pero como les muestro, hay muchos módulos y cada uno tiene pues una función, ¿no? De igual forma, no se preocupen si ven que es demasiada información, que es muy complejo. Es perfectamente normal cuando uno tiene el primer acercamiento y decir, ¿y qué haría yo con todo eso, no? Más bien ya cuando existe una tarea en particular es que ya dicen, bueno, como si voy a obtener secuencias de un gen o de ITS, entonces ya ustedes en particular ya buscan la información, ¿no? Algo interesante de esta base de datos es que con los años se ha enriquecido, ¿no? Perfectamente. De cada organismo que ustedes escriben ahí, pueden encontrar, en varios ya tienen el genoma completo y en algunos otros tienen pues fragmentos, ¿no? Dependiendo el interés en la investigación que se realiza, todos los investigadores suben aquí sus secuencias y ya ustedes tienen derecho a acceder, ¿no? Son secuencias de uso libre. Y dependiendo la finalidad es que ya ustedes, dependiendo la región del ADN de que se trabajó, es que ustedes que pueden obtenerla, ¿no? Pueden hacer diferentes estudios. Como ya comentó el doctor Cerner, en una siguiente clase tendremos ya un poco más información acerca del tipo de ADN, con lo cual ustedes tendrán una idea de, dependiendo qué región de ADN trabajan, qué se puede hacer, ¿no? Para identificar genes, para identificar filogenia, para identificar qué característica particular del taxa que se esté trabajando, ¿no? Pero lo veremos posteriormente. Ahorita lo importante aquí es que reconozcan esta herramienta y si se dan cuenta cómo cómo escribe la palabra clave el doctor y aparecen todos los recursos que existen, ¿no? En muchos de ellos ahí vienen, ¿no? Ya dice los autores e incluso si ya fue publicado. Recientemente ahora se trabaja mucho en hacer énfasis que se utilicen secuencias que ya han sido publicadas o que ya han sido revisadas por otros expertos, porque también pueden existir errores de alguien que subió alguna secuencia que no iba correctamente, no iba limpia, ¿no? Tal vez la calidad de la extracción del ADN que tuvieron y al secuenciar no era muy limpio, entonces luego van errores en las secuencias, ¿no? Y pues ya cuando se hacen análisis masivos, esos errores pueden tener implicaciones. Entonces hay mucho que platicar de esa plataforma, pero lo importante es que la conozcan, ¿no? Que estén conscientes de que existe, ¿no? que existen y para qué puede servir.
Muy bien, gracias. ¿Algún comentario más, chicos? ¿O continúo? Bueno, yo es la primera vez que la veo, pero pues creo que sí es de mucha utilidad, aunque como dice el doctor Llarena, pues ahorita es un mundo de información, pero pues me imagino que investigando ya ahí se puede ir comprendiendo poco a poco. Sí, Cristian, pues yo lo que tratamos es de que ustedes más o menos se queden con la idea de qué es lo que hay, dónde lo pueden encontrar, y ya, pues ahora sí, si ustedes tienen el interés pues de formarse o de hacer estudios dentro de esas plataformas, pues adelante, ¿no? Ya queda más en autoformación. Ujú. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Hasta dónde el proceso de cuello de botella que nos mencionaba, donde una especie silvestre que después es domesticada y después es mejorada, podría llevar a la especiación? ¿Se podría dar? Sí, pues, o sea, ese proceso hagan de cuenta qué es lo que hacen, no sé si sepan qué es lo que hacen con los caballos, qué es lo que hacen con las vacas para generar nuevas razas, o nuevas, esas razas las podríamos considerar como el equivalente de una especiación. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos? ¿Qué es lo que hacen los que manejan caballos? Pues cruzar a los padres con las hijas, ¿no? De tal manera que los genes, por ejemplo, sabemos que la leche, la producción de leche se transfiere vía materna, ¿no? O sea, es un gen, un conjunto de genes que los transfieren las hembras, pero está determinado por el macho, ¿no? Por el semental. Entonces, si cruzo una hembra, un macho con su hija, perdón, el papá con su hija, pues esos genes que son esos genes que determinan la producción de leche, pues se van a fijar en la cría que tenga, pues sí, en la cría que tenga la hija de, a ver otra vez. Si cruzamos el padre con la hija, va a tener un descendiente y ese descendiente va a tener ambos genes que van a generar suficiente producción de leche, ¿no? Entonces, con el paso de los cruzamientos y los cruzamientos entre individuos emparentados, se van fijando los genes, es decir, que los individuos van a tener genes cada vez más parecidos. Entonces, si tienes genes cada vez más parecidos, pues te vas haciendo morfológicamente, vas teniendo ciertas características y esas características al final de cuentas, pues te van a decir, pues este grupo poblacional ya difiere o ha divergido de estos individuos y por lo tanto, pues puede haber diferenciación. Normalmente a partir de 13 cruzamientos y de 13 progenies ya se puede más o menos tener una idea o se pueden fijar ciertos genes, ¿no? Pero es muy arbitrario decir un número exacto para decir, bueno, ya generé una raza, ya generé una variedad o ya se está especializando, ¿no? De hecho, ese es el proceso, ustedes habrán escuchado, la generación de líneas puras, es exactamente lo que comenta el doctor. Una línea pura es una forma de obtener una variedad mejorada, donde eliminaron los alelos que dan unas características diferentes a lo que deseamos, ¿no? Si ustedes quieren un fruto de cierto color, cierto sabor, cierto tamaño, se eliminan aquellos alelos que le daban de vez en cuando venía la siguiente generación y salían esos granos que tenían los granos o cualquier característica fenotípica que ustedes no deseaban. Al eliminar esos alelos van eliminando esas características, ¿no? Entonces, como bien lo dicen, es un proceso de especiación y al cabo de un tiempo, pues va a ocurrir el momento en que ya no va a ser sexualmente compatible la especie, con el patrón original. Eso, pues el ejemplo más claro es el del maíz, ¿no? En un momento dado se hizo la especie sea maíz y se separó de teocintle y ya no son compatibles sexualmente.
Y así ocurre también, y ocurren varios tipos de barreras sexuales, ¿no? Esas ya son sujetos de otra clase. El tamaño es muchas veces el más claro, ¿no? Si hay un tamaño de polen y de las estructuras sexuales diferentes, con eso va a haber una barrera. Y eso ocurre, por ejemplo, entre perros, ¿no? El otro día yo les comentaba, si los queremos ver a nivel de especie, pueden cruzar un French y uno de la calle, que son del mismo tamaño, pero no pueden cruzar un Gran Danés con un Chihuahua, porque simplemente que existen ya diferencias significativas en tamaños del aparato reproductor, con lo cual ya no va a haber una gestación correcta, ¿no? Entonces ya desde ahí no hay una compatibilidad sexual. Sin embargo, siguen poseyendo la mayor parte de información genética similar, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos otros ejemplos en la naturaleza de plantas que al obtener ese cambio de tamaño o esa mejoría, se van separando de las especies originales. Entonces eso es un proceso de especiación. Definitivamente sí. Sería entonces un proceso de especiación simpátrica en el que no está existiendo una barrera geográfica como tal. Efectivamente, qué bueno que sí, ya tienes una especiación simpátrica, efectivamente, donde puede estar cercano dentro de la población, pero no va a tener un mayor compatibilidad de un momento a otro. Así es, pues sí. Bueno, retomando esta diapositiva y regresando un poco a la historia, es importante que conozcan un poco acerca de quiénes son estas personas. Todos conocen a Gregorio Mendel, que fue pues uno de los padres, es el padre de la genética de poblaciones, ¿no? Y él fue el primero en que pues pensaba, ¿no?, que había algo en los seres vivos que determinaban la herencia, ¿no? En ese entonces pues no se sabía, no tenían concepción acerca de lo que pasaba al interno de las especies, ¿no? Hasta fue que posteriormente Rosalind Franklin, con los estudios de los rayos X, pudo determinar que realmente la información genética se encontraba en los cromosomas, que básicamente estos cromosomas son un supraenrollamiento de la cadena de ADN, ¿no? Y entonces en estos cromosomas podemos encontrar a los alelos, que básicamente un alelo es pues, ya no me acuerdo, doctor Yarena, un alelo es lo inverso de un gen. No, es una posición dada dentro de Posición una dada. secuencia, ¿no? Es la posición dada dentro de y que Ok. puede presentar una forma, dependiendo si hablamos se puede referir a un gen o se puede referir a un segmento más corto, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, es una posición de un gen en un cromosoma y estos alelos pueden cambiar de individuo en individuo, aunque pertenezcan a la misma población, ¿no? Aunque pertenezcan a la misma especie. Y finalmente, estos tres personajes pudieron descubrir que pues, el ADN tiene una forma tridimensional y que está arreglado a partir de nucleótidos que están enlazados con diferentes elementos bioquímicos, ¿no?, que hacen que generen pues, toda esa información. Entonces, este ADN se transmite de generación en generación. El color, el número de flores, número de frutos, la altura en los humanos, ya son características genéticas que se han estudiado y que sabemos que por más que cambiemos la frecuencia de genes en una población, el color, el número de flores y la altura van a ser caracteres fenotípicos que siempre se van a heredar, ¿no? Hay algunos genes que determinan también el funcionamiento de los sentidos. Por ejemplo, tenemos genes que están especializados en generar células especializadas para que podamos observar, ¿no? Las células que tenemos en el ojo pues tienen características muy particulares, ¿no?, que hacen que tengan que podamos tener visión, ¿no?
Y algunos genes de la conducta, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento agresivo, que ya se ha estudiado en muchos reclusos y en muchos animales, cómo ciertos genes determinan la conducta agresiva de las personas, ¿no? O de ciertos animales. Entonces, recuerden, chicos, a la interacción del genotipo con su ambiente se le conoce como el fenotipo, ¿no? Es decir, la interacción o el resultado de esa interacción del genotipo con el ambiente se le llama el fenotipo. Lo que vemos, lo que medimos, nosotros como humanos somos un fenotipo, cada uno de nosotros somos un fenotipo, ¿no? Que tiene características muy particulares, ¿no? ¿Dónde encontramos este ADN? Pues básicamente en el núcleo de los seres vivos, pero también está presente en organelos conocidos como cromosomas, pero también existen otros tipos de ADN como el ADN mitocondrial y el ADN de cloroplastos en el caso de las plantas, que tienen pues otro tipo de funciones, ¿no? Y entonces los cromosomas, chicos, son bien característicos de cada especie. Nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Es por eso que no nos podemos cruzar con otra especie de homínido porque tienen otro número de cromosomas, ¿no? Impares que no podemos, que si quisiéramos cruzarnos, pues en el emparejamiento cromosómico, pues no se van a encontrar esos pares homólogos y por lo tanto, pues no va a haber formación de un embrión, ¿no? Y por ejemplo, miren las mariposas que pensamos que por ser pequeñas, pues deberían de tener también un número pequeño o un número reducido de cromosomas, ¿no? En realidad tiene 200 pares. En el caso del maíz, que tiene 10 pares, se dice que sus cromosomas se han reducido debido al mejoramiento que se le ha venido dando, debido a la selección que se le ha venido dando por miles y miles de años, ¿no? A manera de recomendación, chicos, yo aprendí prácticamente genética de poblaciones leyendo este libro, ¿no? Y que me lo chuté en unas 2 semanas aproximadamente. Ahí lo tienen en internet, está disponible, está gratuito, son como 150 páginas. Y sobre todo Richard Dawkins, pues él habla acerca de cómo los genes son la materia viva y que nos hacen a nosotros ser envidiosos, ¿no? Nosotros somos egoístas al no dejar tan solo pues haber sido el esperma y el óvulo que hayamos sido exitosos, pues eso nos hace ser egoístas, ¿no? Porque no permitimos que otros individuos que fueron nuestros parientes, no dejamos que tuvieran vida, ¿no? Entonces, más o menos habla acerca de cómo ha evolucionado el genotipo y el fenotipo desde una perspectiva etológica, ¿no? Entonces, si en algún momento de su vida quieren leer El gen egoísta, está bien, bien bueno, ¿no? Y, a ver, todavía tenemos 5 minutos más. Entonces, chicos, dentro de los genes tenemos variabilidad genética. Y esa variabilidad genética, pues básicamente la podemos observar. Aquí les presento esta información o esta fotografía donde vemos esa variabilidad genética. Es la misma especie, pero tiene diferentes coloraciones, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes condiciones en las cuales ha prosperado, ¿no? Entonces, estas formas, estas coloraciones, a nosotros como pues, especialistas, como biólogos, agrónomos o lo que sea, nos van a servir para poder discriminar, para poder diferenciar grupos, para poder diferenciar especies, para poder diferenciar poblaciones, para poder diferenciar individuos, ¿no? Recuerden que la biología utiliza la taxonomía y la taxonomía lo que busca es organizar a todos los seres vivos de tal manera que sepamos cómo están organizados, ¿no?
Entonces, esa variabilidad genética está inmersa dentro de cada individuo. Cada uno de estos individuos tiene información genética y esa información genética se le llama variabilidad. Entonces, el conjunto de individuos, si nosotros analizamos esta población y queremos analizar la variabilidad genética de esta población, necesitamos muestrear individuos, ¿no? Muestrear, tomar muestras de ADN de estos individuos y caracterizar esos genes, esos alelos y cómo se encuentran posicionados en los cromosomas de tal manera que nos sirva para hacer, pues, diferenciaciones, ¿no? Bueno, Darwin decía que es tan sorprendente ver cómo las especies tienen una capacidad de poder tomar formas distintas, ¿no? Formas distintas, y lo podemos ver tan solo con los procesos de domesticación de las especies que tenemos, de las que nos alimentamos cotidianamente, ¿no? Tan es el caso de las papas. La papa, aquí podemos ver algunas especies silvestres, ¿no? Papas naturales, y sus características básicamente son de pequeño tamaño. Lo que buscan los domesticadores o los mejoradores de papa, pues es tener papas de mayor tamaño que se puedan comercializar a mejor precio, con mejores cualidades al gusto, ¿no? Entonces, esos genes que les acabo de platicar, que son responsables de las características del tamaño, de los colores, de los sabores, pues se pueden ir seleccionando, chicos. Nosotros, bajo diferentes teorías del mejoramiento genético, podemos ir desarrollando variedades modificadas, ¿no? Ahorita las que conocemos y las que nos comemos, pues básicamente son estas, ¿no? Pero pues han pasado por un proceso de selección humana, ¿no? Selección humana. Tenemos también la variedad de maíces en Mesoamérica, la variedad de papas y la variedad de calabazas y de chayotes, ¿no? Tan solo aquí en la región de las altas montañas es centro de origen de las especies de chayotes, ¿no? Entonces miren qué variedad de especies tenemos en una región tan pequeña. De hecho, Veracruz y parte de, pues sí, prácticamente Veracruz es centro de origen del chayote, ¿no? Entonces, donde son los centros de origen de las especies, hay mayor biodiversidad, hay mayor especies hermanas, hay un mayor número de especies distintas en los lugares que están cerca de los centros de origen. Conforme te alejas de los centros de origen, pues esa diversidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque las especies silvestres hermanas, pues, están en su nicho ecológico, en el centro de origen. Conforme se desplazan, se van perdiendo las condiciones ambientales para que puedan prosperar. Y bueno, calabazas, pues todos hemos probado calabazas y también hay una variedad impresionante de calabazas que tenemos aquí en México, ¿no? Entre algunas otras especies, chicos, que México ha regalado al mundo, tanto para la alimentación como para la estética, pues han sido la nochebuena. Si ustedes no sabían, la nochebuena es una especie mexicana, fue una especie silvestre, y a partir de procesos de mejoramiento, de selección de líneas puras, pues ahora podemos tener este tipo de plantas, ¿no? Este tipo de nochebuenas de color rosa, rojos, amarillos, toda la gama de especies, ¿no? Toda la gama de variantes que hay dentro de la especie las podemos mejorar. El nopal, ¿no? Que pues ya por más está decir de todas las propiedades que tiene. El agave, que todos hemos probado tequila o mezcal seguramente. Hemos utilizado el cempasúchil para nuestras fiestas, y ahorita actualmente hay varias investigaciones que está haciendo una alumna de la facultad del doctorado con las propiedades anticancerígenas y algunas propiedades antioxidativas que tiene el cempasúchil. Y el cacao, ¿no? Ni se diga, el chocolate es de los más
conocidos. La dalia es la flor mexicana más representativa de México, y las vainilla, ¿no? Que la vainilla resulta que yo no sabía, pero me enteré por revisar una tesis de la doctora Lucirene, que toda la producción de vainilla se va a Estados Unidos, y lo que nos regresan, pues básicamente es ese líquido sintético químico que utilizamos en la cocina, ¿no? En México no se queda nada de producto de vainilla, todo se exporta, lo acaparan ciertos coyotes, ¿no? Y lo exportan a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente así pasa, ¿no? Con muchas especies que deberíamos de tener todo el conocimiento y todo pues consumirlas aquí en México, ¿no? Pero bueno, además de todas esas especies que les acabo de platicar, hay mucho más, también hay especies animales, ¿no? Y sobre todo esta diversidad de especies que les he platicado, pues nos han dado ciertos reconocimientos a nivel internacional por la cocina tan diversa que se produce en México, ¿no? La comida que utiliza muchos condimentos, muchas especies, tanto silvestres como domesticadas, y que es inigualable, ¿no? No hay, no hay comida igual en ninguna otra parte del mundo más que aquí en México, ¿no? Incluso los tacos, ¿no? Los tacos también, pues comemos biodiversidad, y en cada región del México hay tacos con diferentes especies silvestres, ¿no? Entonces podemos decir que la biodiversidad, dependemos de la biodiversidad totalmente para poder alimentarnos, ¿no? Ya te dieron las 10, doctor. Bueno, pues ya muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? En la clase. El día de mañana más bien vamos a tener la conferencia, ¿no? De veras, ayer que solicitaste información era Sí. para obtener el link, ellos iban a proporcionarlo. Sí, justo Cristian me mandó ya el listado de alumnos, yo lo mandé ayer por correo electrónico, y ya entonces estaremos esperando el link. En cuanto me lo envíen, yo se lo reenvío, y mañana estaríamos a las 9 entrando a la conferencia, chicos. Muy bien, yo ahorita me quedo con ustedes, les voy a hacer unas preguntas para retomar esta información que vieron, para discutirla, y aparte les voy a comentar un poco las instrucciones del día jueves y viernes, que es para el foro. Creo ya me comentó el doctor Noé que te solicitó para evaluador, ¿verdad? Del día jueves. Pues sí, pero no sé si vaya a poder porque, bueno, ya lo comento con él. Lo Pero comentas sí me con él. llegó la Ok, invitación. Ujú. muy bien. Perfecto. Órale, hasta luego, chicos. Bueno, que te vaya bien. Adiós. Gracias. Chao. Adiós, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Muy bien, jovenazos. Entonces, si gustan abrir su cámara para que los vea tantito, para que no los extrañe, para que me acuerde de sus caras. Créanme que ya me tocó el otro día que tuve que bajar al colegio de posgraduados, y de las clases que doy en licenciatura, pues todo el periodo lo di online. Me saludaron unos estudiantes, y pues yo nada más hice así a lo lejos porque dije, tal vez me están cotorreando, ¿no? Y ya después me dicen, profesor, no nos saludó. Y ya dije, pues es que todavía no reconozco caras con nombres como para poder identificar en persona, así que no les extrañe. Bueno, más bien por eso quiero verlos aquí en las cámaras, para que el día en que ya los pueda ver en la facultad, ya sepa, mira, ya los puedo reconocer, ¿no? Ya, que sí hay varios a los que no es fácil, ¿no? Muy bien. Primero platicamos o hago unas preguntas generales para discutir lo que les comentó hasta ahorita el doctor Serna, y creo que la primera pregunta y la más interesante para mí es si ustedes entendieron cómo se genera la biodiversidad. ¿Quién quiere comentar algo? No se amontonen.
Bueno, básicamente nos comentaba el doctor que es la variedad de especies, de diferentes especies en un lugar determinado. Nos mostraba la imagen de los hongos y pues eran aunque son del mismo género, eran diferentes especies. Pero, ¿cómo se generaron esas diferentes especies? Ahora sí que eso es la biodiversidad, ¿no? Ahí ya estaba generada. ¿Qué fue lo que ocasionó que existieran diferentes especies? Yo creo que puede ser en parte de la evolución, ¿no? La que fue, cada especie fue evolucionando y como decían, se fue adaptando a ciertas circunstancias, o cambios en el clima, cambios en todo el entorno, que hizo que se generaran la diversidad, ¿no? O por ejemplo, cuando se migra eh, una especie a otro lugar, pues también se adapta y se crea como una especie nueva con las características, ¿no? de ese lugar. Muy bien, y todo eso hablaba de ahí puso el concepto clave, ¿no? ¿Cuál era el concepto clave que Darwin señaló? No, La evolución. Otro, por ahí. la Un concepto. selección natural. Correcto, ¿no? Y la selección natural es solamente una forma de entender esa generación. De hecho, hay otras, ¿no? O sea, hay muchos otros conceptos que mencionan sobre las presiones bióticas y abióticas, que sería en general lo que acabas de comentar, Ivette, de cómo, de acuerdo a las presiones que tienen las especies, el doctor mencionaba los genes. El autor del libro del gen egoísta lo que busca explicar es que los mismos genes buscan cómo sobrevivir y cómo pasar a la siguiente generación. Entonces, solamente van a sobrevivir aquellos genes que le dan la capacidad de sobrevivir a la especie. Es decir, en algún momento dado, cuando llegaba a haber algún problema de carencia de alimentos, por alguna plaga, por algún periodo en donde iban cambiando los tiempos para que hubiera alimentos, entonces aquellos que podían sobrevivir o que podían adaptarse a consumir otro tipo de alimento, otro tipo de fuente nutricional, eran los que sobrevivían. Cuando vemos por ahí algunos videos, todos tuvieron que haber surgido a partir de un organismos muy similares, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, entonces llegó el momento en donde ya empezaron a ocurrir fenómenos de especiación, ya sea por barreras. De hecho, hace rato mencionó, Marcos mencionó que se generó especiación alopátrica en este sentido. También existe la especiación alopátrica, que es ya donde existen barreras, ¿no? Una vez que se van distanciando y como bien dijo Ivette, van ocurriendo o van llegando en lugares con características bióticas y abióticas distintas, se van generando variaciones, vamos a entender esas variaciones como mutaciones, donde pueden ser benéficas o no. Y de hecho es bien curioso, ¿no? Hace rato el doctor mencionó aquellas mutaciones, aquellas características para que hicieran ganar al equipo. Valga la pena especificar que para hacer ganar al equipo significa para que la especie sobreviva, ¿no? De hecho, cuando existe una mutación, no podemos saber al instante si es una mutación benéfica o no. Puede haber mutaciones letales también. Sin embargo, se entiende que esa mutación puede otorgar alguna capacidad diferente y finalmente son aquellas que sobreviven. Por ejemplo, a mí uno de los ejemplos que más me llama la atención en el caso del hombre, en el ser humano, es que en África, no recuerdo en cuál región ahorita era, donde se estaban dando la mayoría de los casos de malaria. ¿Ustedes saben cómo se ocasiona la malaria? Es Por por el mosquito, piquete ¿no? de un mosquito que introduce Ujú, un parásito. Y exactamente, necesariamente es de los lagos contaminados. muy bien. Y después la malaria termina aterrizando a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Tienen una afectación y esta afectación pues normalmente ocasionaba la muerte en todas las personas que lo tenían, pero empezaron a detectar personas que sobrevivían a esta enfermedad. Resultó que
con el paso de los años, cuando hicieron un análisis genético, lo que mostraron era que las personas que sobrevivían eran aquellas que tenían anemia falciforme, porque resulta que empiezan a generar una variación en sus eritrocitos a nivel de glóbulos rojos, y por lo tanto el parásito, no recuerdo ahorita la verdad con detalle, después de que el parásito ataca los glóbulos rojos y empiezan a tener un mal funcionamiento, la anemia falciforme lo que ocasionaba es que no podían atacar completamente el glóbulo rojo y por lo tanto mantenía su funcionamiento parcial. Entonces, aunque la anemia falciforme se vuelve un padecimiento humano, aquellos que la padecían no morían de malaria si la tenían. No sé si me explico. Después del cabo de varios años, la anemia falciforme en ese lugar se creó a partir de una defensa biológica contra la malaria. Eso sí, cuando se supone que cuando dos personas tienen la anemia falciforme, si la descendencia, si tienen descendencia y ambos llevan el alelo de la anemia falciforme, mueren. Ellos no pueden. Se tiene que expresar en una forma heterocigota, donde un alelo la presenta y el otro no. Entonces, de alguna forma, provee una protección parcial que, si bien biológicamente puede representar una pequeña desventaja, ante este padecimiento es una protección. Ese es solamente un ejemplo muy pequeño, ¿no?, de lo que puede significar la selección natural. Luego les puedo mandar ese documento. Es un ejemplo muy pequeño, son 2 páginas donde explican prácticamente cómo se descubrió y cómo ha ocurrido, ¿no?, un proceso. De hecho, para mí de las preguntas más interesantes que se ha hecho es si el hombre todavía es parte de la selección natural. Con este ejemplo diríamos que sí, pero en el caso de otras enfermedades, ¿ustedes consideran que somos parte de la selección natural? Creo que más bien se cumple lo que se dice, ¿no? Que no precisamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Entonces creo que en nosotros también se cumple. En el caso de las enfermedades, a veces nos beneficia más que nuestro cuerpo se adapte a ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahorita la situación que estamos atravesando de esta contingencia me lleva a pensar eso, en que a lo mejor la vamos a superar, pero adaptándonos, no precisamente porque la vamos a vencer. Entonces creo que sí seguimos siendo parte de la selección natural, aún nosotros. De hecho creo que todas las especies. Bueno, eso creo yo. Ándale, fíjense que es una discusión que nadie tiene toda la razón, ¿eh? Déjenme decirles que podemos platicarlo, porque, por ejemplo, ahorita dijiste el que mejor se adapte, pero normalmente, para que los genes permanezcan, se supone que cada uno de nosotros tendría que reproducirse. Es decir, aquellos que tienen mayores posibilidades de reproducirse y que tienen la capacidad de dejar descendencias fértiles serían los más adaptados, biológicamente hablando, ¿correcto? Ahora hay una fuerte tendencia a decir que nos vamos a reproducir si contamos con todas las características necesarias. Y se pone mucho más complejo todo esto cuando introducimos el factor económico. Entonces volvemos a decir, una persona que no tuvo estudios, que no tiene biológicamente, ha recibido la atención médica para sobrevivir toda la vida, pero pues que en un medio social económicamente atractivo él tiene la capacidad para encontrar pareja y reproducirse, a diferencia que alguien que no tiene los medios económicos y que simplemente le va a costar mucho más trabajo encontrar pareja para reproducirse, biológicamente sería menos adaptado, ¿no? Entonces, doctor, ¿sí? Bueno, aquí con lo que mencionaba de la adaptación, intervienen diversos factores, ¿no? 2 de ellos que recuerdo ahorita, pues son el factor tiempo y la complejidad del organismo. En la mayoría de las ocasiones, los organismos más complejos tienden a ser más lentos en cuanto a su capacidad adaptativa. Muy bien. Sí, más complejos y todavía más, podemos hablar hasta un poco de especializados, ¿no? Si te hablas por complejos.
Está apagado tu micrófono. Sí, exacto. Sí, especializados, sí. Ahora, resulta que otro aspecto u otro punto fundamental es, si hablamos, cuando ahorita mencionabas, Iván, también de quién se adapte a la enfermedad, pues la verdad es que no nos adaptamos en un periodo corto, ahorita mencionó Marco el tiempo. Los tiempos, de hecho, hablando evolutivamente, deben de ser largos, o sea, no, cuando ocurrió esto de la anemia falciforme no fue al cabo de 1 o 2 generaciones, tuvieron que haber ocurrido varias generaciones para que en algún momento esa mutación permitiera a algunas personas o a alguna persona sobrevivir, y entonces empezó a transmitir ese alelo, ¿no? Esa posición dentro de su genoma que empezó a transmitirse. Cuando hablamos de las vacunas, imagínense que antes, antes me refiero a principios de siglo, en 1900, la esperanza de vida alrededor de entre 30 y 40 años, ¿no? Y quien llegaba a más de 40 años, pues ya se consideraba excepcional, ¿no? Normalmente las enfermedades que más podían atacar, pues era desde la polio, varios tipos pues, desde pequeños con viruela, varios tipos de virus podían atacar, ¿no? Y era muy común que de pequeños, ¿no? Y posteriormente con la edad, otros padecimientos, ya ni se diga, se me fue el nombre cuando nos cortamos con algún metal oxidado, ¿cómo se llama? Tétanos, ¿no? O sea, muchos eran centenares de muertes por este tipo de padecimientos. A partir de que se crearon las vacunas entre los 50, 60, muchísimas personas que antes, si no hubieran recibido la vacuna, hubieran fallecido, ahora estamos vivos. Y cuando digo estamos es porque esa es una pregunta que no podemos responder. Todos los que estamos aquí, puede ser que en algún momento esa vacuna nos ayudó. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos genes pasan a una siguiente generación. Y esos van a pasar a una siguiente generación. Entonces estamos acarreando genes que biológicamente tal vez no hubieran sido capaces de sobrevivir por sí solos. Entonces la ayuda médica es otro aspecto también de ver la selección natural. La atención médica con la tecnología que existe ahora permite que organismos que no hubieran sido capaces de sobrevivir, sobrevivieran. Un amigo que conocí en Francia, su madre era mexicana, su padre es francés, y él dice que cuando nació él tuvo un problema donde los intestinos los tenía enredados, entonces no podía consumir alimento porque sus intestinos estaban enredados. Nació en Francia, tuvo la oportunidad de recibir atención médica, lo operaron y sobrevivió. Y él mismo acepta que él tenía miedo de que cuando tuviera hijos, sus hijos fueran a tener un padecimiento similar. ¿A qué voy nuevamente? Es eso, ¿no? ¿En qué punto estamos sobreviviendo ya por un factor médico? Lo que he llegado a concluir con otros amigos es que finalmente nuestra adaptación también incluye la atención médica. Si desarrollamos la tecnología médica, pues eso es parte de nosotros, ¿no? O sea, de nuestra adaptación. Dicho de otra forma, ya no es una adaptación de que nosotros soportamos la enfermedad o los padecimientos, sino nosotros creamos los medios para sobrevivir en condiciones hostiles, llámese de enfermedad o de padecimientos. Esto es lo que estamos haciendo nosotros también con la naturaleza, ¿no? Nosotros hemos creado, al domesticar especies el otro día decíamos de perros, de vacas, de plantas, que si nosotros desapareciéramos, ellos también desaparecen, porque biológicamente ya no tienen las condiciones. Sin embargo, nosotros creamos esa especiación, esas nuevas especies, esas nuevas variedades, con vías de que tuvieran las características que nosotros deseamos. ¿Sí me explico? Y sí les quedó claro mi punto de vista respecto al cómo discutir si somos parte de la selección natural. No sé si alguien más quiere. Sí, doctor. Esto que menciona usted, ¿se podría entender que nosotros como seres humanos aplicamos como que cierta presión de selección hacia nosotros mismos? Sí, yo lo vería así, ¿no? Y de hecho ahora vienen, la discusión de algunos evolucionistas es eso, ¿no? O sea, nosotros hemos ido creando nuestra propia presión de selección y al cabo donde, pues de ahí salen muchas películas, muchos libros, dramas, donde pues el dinero, de acuerdo al país, el dinero es el que se volvió una de las presiones de selección más grandes, ¿no? Y psicológicamente
cada quien cómo puede manejarlo, ¿no? De hecho, o sea, una parte es el dinero, otra parte es la capacidad de soportar el estrés, la presión psicológica, ¿no? Hay muchos otros factores que nosotros creamos que ya no son forzosamente aspectos biológicos, ¿no? Entonces, sí existen todavía aspectos biológicos, seguro. O sea, nuestra misma capacidad de no enfermarnos, sí puede tener un precio, ¿no? Un país que tiene personas que se enferman mucho, de hecho, sí económicamente tiene un costo, ¿no? Entonces, sí los países deben de ver por ese aspecto, si no, económicamente en salud representa más riesgo, por ejemplo, ahorita, la cantidad de obesos que existimos en el país para los cuidados de salud, entonces ya es que el gobierno va entendiendo que no puede tener muchos obesos porque conllevan muchas otras enfermedades que en el sistema de salud no podrá soportar, en cambio de un país que tenga mucho menos problemas de obesidad, ¿no? Sin embargo, pues cada país tiene sus padecimientos. Entonces, no sé si me explico. O sea, hay una fuerte relación ahí entre aspectos biológicos, aspectos económicos, aspectos psicológicos, culturales. Entonces, eso aplicado hacia nosotros, ¿no? Y pues bueno, va de la mano con nosotros lo que vamos creando respecto a los alimentos, ¿no? Eh, Otra pregunta es también si nosotros en este siglo, en esta generación, ¿qué tanto nos parecemos? Si vale la pena llamarnos la misma especie al Homo sapiens que se creó hace 200.000 años. El Homo sapiens es bastante reciente relativamente, ¿no? Fue creado hace 200.000 años, 300.000 años, dependiendo del autor. Hay quienes ahí nos cruzan con Homo erectus, si no mal recuerdo, ¿no? Y después ya vino... no fue Homo erectus, perdón. Ay, se me fue el nombre ahorita. Respecto a la posibilidad de si tuvimos cruza todavía con esa otra especie, ¿no? Y pues, ¿qué tanto nos pareceríamos nosotros a ese último Homo sapiens sapiens que se catalogó del que existimos, ¿no? Definitivamente ya hemos modificado mucho, y sobre todo a partir de nuestro entorno. En fin, eso era con la pregunta inicial de cómo se genera la biodiversidad. Entonces, toda la biodiversidad se generó a partir de esta presión. Todos los organismos que existen ahí, aunque existan plantas silvestres que en ocasiones no producen los frutos, no producen la parte que nosotros queremos, pero genéticamente pueden contener genes que pueden tener otra función. Con eso me llevo a la siguiente pregunta. ¿Por qué se generan las líneas puras en los alimentos? Esa creo que es muy fácil a responder. ¿Por qué buscamos generar líneas puras? Líneas puras, entiéndase como lo que hace rato se comentaba, ¿no? Una variedad mejorada de X alimento, de X planta. Porque de esa forma, bueno, yo entiendo que al generar una línea pura, se resalta una característica deseable de alguna especie o algo, por ejemplo, una planta que tenga un fruto de mayor tamaño o que nos aporte nutricionalmente mejores valores. Se trata de sacar una línea pura que resalte esa característica, ¿no? Efectivamente, normalmente iba enfocado a obtener pues el mayor tamaño en el fruto, ¿no? Llámese si son manzanas, naranjas, uvas, peras, o en el maíz, ¿no? El mayor tamaño con mayor productividad, que pueda económicamente tener un valor y que tenga aceptación en el mercado, ¿no? Entonces, ahora esa pregunta les decía, es sencilla, para eso se obtienen las líneas puras, ¿no? Vamos a ver que hay dos maneras de obtener mejoramiento, uno es por hibridación y otro es por líneas puras. La de hibridación ahorita no la toco porque es un poco más compleja, ¿ok? Pero la de líneas puras, esa es la que por lo general se venía utilizando. La hibridación la vamos a ver en otra clase donde les voy a explicar más de los marcadores moleculares, pero por el momento no. Ahora, si tenemos líneas puras, ¿cuál es la consecuencia más grave hablando de la diversidad?
Pues la pérdida de los descendientes, ¿no? De los descendientes, ¿lo puedes explicar de otra forma? Pues porque se van, pues, ¿cómo decirlo? Pues Es que se van modificando con el paso del tiempo, pues, los mismos genes y el organismo, ¿no? Tratando de adquirir, pues, las mejores cualidades, ¿no? Entonces, pues, por eso siento que, pues, por eso se pueden ir perdiendo, o no sé. Sí, es que la Puede pérdida ser de la los... pérdida de la variabilidad de genes, porque podemos o puede haber descendencia, pero se va perdiendo esta variabilidad y pues cada vez estas características no pasan a la siguiente generación. ¿Y dónde se quedan esos genes? Cuando dicen que se pierden, obviamente los vamos depurando, ¿verdad? Porque como se dijo, se hacen cruzas o retrocruzas entre los mismos, el parental, la descendencia, y ahí es cuando empiezan con el F1, F2, F3, ¿no? Se van haciendo esas cruces. Pero, ¿en dónde quedan esos genes? Se perdieron en esa familia, ¿no? En ese linaje. Ahí se van a ir perdiendo. ¿En dónde podríamos encontrar todavía los otros genes? No sé si estoy formulando mal la pregunta o simplemente como que no se imaginan si estamos el día de hoy... Ajá. Se refiere a que, por ejemplo, tenemos, ya ocurrió ese proceso, ¿no? Y tenemos los progenitores, los que dan los genes, pero como estamos buscando como que seleccionar los genes que nos den la ventaja que nosotros queremos, pues los demás se pierden, ¿no? Pero los podríamos encontrar todavía en los progenitores realizaron la F1, por decirlo así. Pues no mismo en los progenitores, sino en sus parientes, ¿no? Quiere decir, cuando estamos en un lugar, por ejemplo, en campo, cuando encontramos, imagínense que yo inicié un proceso de mejoramiento con el champiñón ahorita que Isaac está trabajando. Es una especie nueva de Agaricus, es medicinal, es un primo hermano lejano del champiñón, pero tiene unas características medicinales mucho más importantes. Se inicia el proceso de mejoramiento y al cabo de unas 5 generaciones se obtiene una variedad que tiene el mismo tamaño del champiñón, tiene un buen sabor. Pero resulta que en 5 años, cuando ya está la nueva variedad, cae un virus que ataca esa variedad que se generó. Y el virus resulta que ataca a todas, porque pues tenemos una variedad genética cero, ¿están de acuerdo? Al ser una línea pura, no existe diversidad genética, no existe variabilidad genética. Así utilice la cepa que está guardada aquí, o la de Jalapa, o la de otra parte del mundo, esa cepa, esa variedad mejorada va a morir. ¿Qué tendría que hacer para que sobreviva esa variedad? Del lugar donde se colectó, en teoría, Volver al campo, y en el lugar donde colectó esa muestra Isaac, muy posiblemente está una población de esa especie, y esa población es la que contiene toda la variedad de genes. Y seguramente dentro de esa población van a estar otros especímenes que van a contener genes que le pueden otorgar la tolerancia a ese virus. Y lo mismo pasa con otras variedades. O sea, lo que pasa es que tal vez los otros champiñones que tenían la tolerancia al virus, tal vez cuando crecían de un tamaño pequeño, tal vez crecían de un color muy oscuro, tal vez eran muy lentos para crecer. Y entonces cuando se inició el proceso de selección, cuando el proceso de generación de la variedad, para generar una línea pura, por lo general elegimos los parentales que tienen el mayor tamaño, que ya sabemos que muestran
las características fenotípicas que nosotros queremos mejorar. Es decir, desde que iniciamos un proceso de mejoramiento ya sabemos que ahí están, simplemente tenemos que ir depurando esos otros alelos, esos otros genes que no nos interesan para que cada vez que exista reproducción no aparezcan esos otros caracteres fenotípicos. ¿Me explico? Por eso cuando en perros, por ejemplo, ustedes cruzan aquellos que tienen los perritos chihuahuas o los que tienen los perritos, ¿cómo se llama? El que está la trompita chata, que tiene problemas para respirar. Pug. Los pug, cuando cruzan un pug con otro pug, siempre van a tener ese fenotipo, ¿no? O sea, lo que se busca es ya cruzarlos entre ellos, y aunque ya la recomendación es que ya los crucen con alguien lejano, para que no ocurran mayores problemas, pero ya de por sí llevan problemas genéticos. Ustedes mantienen ese fenotipo de esa forma, pero ese fenotipo es de los principales, lo mencioné intencionalmente porque es de los principales que tiene problemas para el nacimiento, tiene problemas de la piel, tiene problemas para respirar, y no sé cuántos otros tipos de problemas congénitos lleva, que alguien que tiene uno de esos perros sabe que va a tener que pagar mucho al médico, mucho al doctor, al veterinario, para que cada rato se lo esté curando, porque tiene muchos padecimientos. O la probabilidad de que se desaten muchos padecimientos, al menos. Entonces, si quisiera alguien salvar esa especie, esa variedad, pues lo que tendría es que regresar a cruzarlo con otro perrito que tenga mejores genes y que en la descendencia los genes que tengan la mayor capacidad para que sobrevivan, pues se transmitan, ¿no? Alguno que ya no tenga, que no le ocasione esos problemas de los pliegues para que no se le acumulen ahí las bacterias y que no le cause esa dermatitis. Y algunos otros que tengan esas características que le favorezcan para la sobrevivencia. Lo mismo ocurre en el caso de las plantas. Cuando obtenemos nosotros una planta que, por ejemplo, se han hecho muchos intentos en el jitomate, en la papa. ¿Alguien de aquí ha cultivado jitomate y papa? ¿Sí? ¿Cuál es uno de los principales problemas hablando de plagas con ellos? Pues en jitomate la araña roja, la arañita roja. Mosquitas blancas también. Mosquita blanca. ¿En la papa? Bueno, yo no he sembrado papa, pero he visto así por imágenes o por el testimonio de algunos productores que, bueno, parásitos en la misma raíz de la papa, en el tubérculo, ahí pues se encuentran todos esos organismos, ¿sí? Y es la forma en cómo los puede afectar al cultivo. Sí, muchas veces son, bueno, parásitos pueden ser por varios motivos, sí son susceptibles, ya la mayoría son hongos que llegan a atacar también la papa, y pues todos son sujetos también a parásitos. ¿Qué pasa si no se aplican agroquímicos para su protección? Simplemente pues, la producción va a ser muy mala, ¿verdad? Entonces, algunos estudios lo que han buscado es obtener de la naturaleza genes que les puedan proveer alguna protección. Alguna protección que simplemente ustedes saben que si varían ligeramente características como la cutícula, es decir, una cutícula más grande, más gruesa, algún medio de protección o incluso algún metabolito que les proteja de manera natural contra ellos, ¿no? El razonamiento más lógico fue cómo es posible que estos jitomates mueren si no les aplico nada, y por ejemplo los citlalis, que es su pariente silvestre más cercano, se encuentran en el medio natural y casi crecen como maleza por donde quiera, ¿no? Y no hace falta hacerles nada, ahí se encuentran y ahí van a permanecer por mucho tiempo, sin importar las características climáticas que haya, que estén a pleno sol, etcétera, ¿no? Pues obviamente tienen genes que les dan esa resistencia para sobrevivir ante patógenos y ante otros, ¿no? Ojo, no confundir que también existe otro problema. Los monocultivos, monoespecíficos, monovarietales, lo que hacen es, eso ya lo había mencionado en otra clase, es que ofrecen que al tener un alimento en mucha cantidad, lo que van a ofrecer es también cualquier otro, vamos a llamarle predador, otro organismo que se alimenta de él, pues al tener mucho,
por lo que va a hacer es aprovechar a que su población crezca, porque va a tener mucho para alimentarse, ¿no? De cierta forma es inevitable obtener plagas y enfermedades cuando tenemos una población grande, ¿no? Entonces es un fenómeno biológico también bastante comprensible. Sin embargo, sí existen medios para ofrecer una protección contra esos, una protección o una tolerancia contra esos patógenos o contra esas plagas, ¿ok? Pero sí existen entonces esos medios. Y ahí, cuando digo que cuáles son las consecuencias de las líneas puras, que simplemente se van eliminando una cantidad enorme de genes que pueden servir para otros propósitos, ¿ok? Eso era lo que hasta ahorita tiene que quedar clarísimo de la importancia de la biodiversidad, que no sabemos cuándo nos va a ser necesaria, ¿no? Muchas veces tenemos los cultivos y ya dicen, oye, pues este ya cada vez da menos o cada vez cuesta más trabajo, cada vez nos cuesta más trabajo mantenerlo porque las temperaturas se están incrementando, porque cada vez hay más plagas de este tipo, cada vez se enferma más y necesitamos más agroquímicos, necesitamos invernadero, necesitamos diversas condiciones para que la especie se pueda reproducir o para que podamos obtener alimento. Entonces lo que hay que reflexionar es si tomo del medio silvestre alguna característica que le pueda otorgar mayor capacidad de desarrollo o de producción del fruto. ¿Sí me explico? Ya va quedando más claro de cómo se genera la diversidad, qué consecuencias hay al perder la biodiversidad, al generar líneas puras, y qué consecuencias hay. Sí. Ahorita que menciona esto, una de las desventajas de los monocultivos con respecto al café, cuando llegó la roya del cafeto, por ahí del año 1985, la solución que en su momento el gobierno aplicó fue introducir variedades que eran resistentes a la roya del cafeto, como Costa Rica, Colombia. Nunca se consideraron las condiciones climáticas sobre las que se desarrollaba este hongo. Hoy en día ya hay casos donde el hongo ya afecta igual a estas variedades de cafeto que al inicio eran resistentes. Y hoy en día se tiene, además de la roya del cafeto, se tienen estas variedades que no se consideran de buena calidad, no se consideran de buen rendimiento. Entonces este sería un ejemplo pues un tanto negativo de lo que menciona de los monocultivos. Efectivamente, y es un excelente ejemplo, ¿no? Las plagas, las enfermedades, curiosamente van coevolucionando junto con su hospedero, ¿no? Y en este caso, si inicialmente no existían las condiciones o tal vez la roya no tenía la capacidad para atacar completamente o para llevar a cabo su ciclo completo en la roya, en las nuevas variedades, solamente bastaron unos cuantos años para que desarrollaran posiblemente alguna pequeña modificación enzimática, es decir, en algún gen se va desarrollando una modificación donde llega el día en que ya la nueva roya ya tiene la capacidad de adherirse y ahora enzimáticamente tienen que tener algo que rompe esa cutícula, que rompe esa capacidad para poder penetrar a la planta, ¿no? Ustedes saben, hay varios mecanismos de defensa contra patógenos, normalmente son 4. El primero es una protección mecánica, ¿no? Y después vienen cascadas de genes que se activan para liberar ciertos metabolitos o activar otros procesos enzimáticos dentro de la planta con la finalidad de detener el ataque de un patógeno. Es muy complejo, ¿no? Es muy interesante. Entonces, tanto la planta tiene sus mecanismos de defensa como los hongos o los patógenos van a tener mecanismos de ataque. Entonces, cada uno tiene que modificarse en algún momento. Ahora, ¿qué ocurre cuando la pregunta que yo me he hecho, si alguien quisiera aquí mejorar el café, ¿nosotros somos centro de origen del café? No lo somos, ¿verdad? El café ha sido introducido, por lo tanto no tenemos a sus parientes silvestres aquí.
Por lo tanto, no tenemos diversidad genética. Por lo tanto, no podemos utilizar las plantas silvestres que puedan tolerarlo, ¿no? Alguien que lo ha hecho, pues se supone que la planta viene de Medio Oriente, no estoy seguro de qué país, pero entendería que de Medio Oriente, pues algo tiene que ver. Hay países pues de Medio Oriente, ¿no? Hablamos de Arabia Saudita y precisamente hay Irak, Irán, algunos otros por ahí que lo desarrollaron, tengo entendido. Existen ya otros métodos con los cuales se puede generar diversidad genética. Eso tiene que quedar claro. Biotecnológicamente existen enfoques que lo que provocan es generar una mutación en los organismos. En cultivo in vitro se pueden utilizar productos químicos como el 2,4-D, el tidiazurón, que es TDZ, y existen otros que conforme se van aplicando van generando ciertas mutaciones. Esas mutaciones, pues de la misma forma pueden ser benéficas o no, y al final nosotros vemos cómo evaluar o cómo seleccionar un genotipo donde se generó. Existen otros métodos también como la radiación. Se aplican rayos gamma en determinada frecuencia y también se generan mutaciones. Entonces son métodos biotecnológicos. Esos se utilizan cuando de plano ya no hay forma de obtener los genes del medio silvestre. Cuando tenemos nosotros siendo origen de muchísimos cultivos y ya hablamos de tantas especies que se han generado, la enorme ventaja es que si nosotros los tenemos en campo es donde tenemos que valorarlos. ¿Sí me explico? Todavía dándole más peso al hecho de que somos centro de origen de muchísimas variedades de importancia económica. Al tener los parentales o las plantas en estado silvestre, se encuentra ahí un pool, se conservan muchos genes que deben de servir para todos esos padecimientos, ¿no? Y el ejemplo del café es excelente, ¿no? Para mencionar qué ocurre cuando tenemos una variedad que no ha sido domesticada en México, pues vienen esas consecuencias, ¿no? No desconozco ahorita, habría que meterse, bueno, tú estás en esa línea, tú sabrás cuáles son ahorita los mejores mecanismos para protegerse contra la roya, ¿no? Que sabemos que es un padecimiento letal, ¿no? Poco a poco va acabando con el cultivo, gradualmente va disminuyendo rendimientos, ¿no? Y cuando llega la roya dicen que ya no se va, ¿no? Ya es difícil erradicarla, ¿no? No existen todavía agroquímicos capaces de detenerla, ¿no? Por lo que entiendo. Se han generado tesis de labores culturales, se han generado tesis de algunos con un poco controlador biológico, creo que a partir de tricoderma, y algunos arrojan ahí alguna luz, pero lo difícil es salir de ese hoyo en el que se encuentra, ¿verdad? Sí, Marco. Bueno, ya apagó su micrófono, Marco. Si quieres, entonces comenta, Ivette. Bueno, justamente me acordé de hace unos meses en clase del doctor Pablo, bueno, encontré un artículo acerca de la mejora del jitomate, ¿no? Pues en el jitomate es como muy común que se mejore el tamaño, se mejore el color, se mejore como la calidad, pero poco habían hecho por la cuestión del sabor. Y entonces en el artículo mencionaba mucho bueno, como esa nueva investigación sobre la modificación de un gen, que ahorita no recuerdo el nombre del gen, pero lo estaban haciendo con cultivo de jitomate criollo o silvestre. Entonces de ahí, bueno, como que tomaron así como más de 200 muestras de jitomates silvestres para poder modificar o introducir más bien a los jitomates comerciales lo que es el sabor, porque algo que tiene el jitomate silvestre es que es muy rico a comparación de a lo mejor el saladet y todo eso, que son bonitos, pero en sabor pues es mejor el silvestre. Entonces estaban tratando como de introducir justamente el sabor en las plantas del cultivo, de los cultivos pues ya más como de producción a grande escala. Y bueno, me pareció como muy interesante porque sí, como algo que casi nunca se trata de mejorar es como la parte del sabor, solo las características externas, ¿no?
Entonces ahorita me acordé también como de esa parte, ¿no? Porque estamos tomando características de una planta o de una hortaliza silvestre para la mejora. Sí, yo creo que el sabor y de hecho el aspecto nutricional también es muy reciente, ¿eh? No, en muy pocas especies se ha hablado de mejorar al mismo tiempo de rendimiento, mejorar la calidad nutricional, ¿no? En muy pocas se hace. Normalmente se pone siempre la atención a la cantidad de biomasa útil para comercializar, pero sí, a nivel del sabor y de las características nutricionales, pocos. He ahí otro nicho de trabajo, ¿no? Otra área de investigación que pues está creciendo, ¿eh? Cada vez se está buscando más ese aspecto, más yendo de la mano con las cuestiones, las herramientas biotecnológicas con las que lo podemos hacer ahora. En teoría, cada vez es más rápido y más económico, lo que se requieren son especialistas. Ojo, no tocó el tema ahorita también de los OGM, de los organismos genéticamente modificados, que sería otra clase, otra línea de investigación, cuáles son ahorita las técnicas para generar diversidad u obtener alguna característica de manera más rápida. De hecho, pues es tema de vanguardia, de frontera, todavía hay muchísima más discusión de la que estamos haciendo, ¿no? Si de por sí es complejo hablar de este tema que tenemos ya. Los mejoradores prácticamente no les gusta platicar de esto, ¿no? Porque pues, van a decir, oye, pues nosotros cumplimos con una función, y es cierto, ¿no? O sea, tienen que cumplir con una función de generar una variedad que produzca biomasa. La realidad es que, pues, a nivel biológico, pues es complejo entender que un proceso de mejoramiento por default va a dejar fuera muchos genes, ¿no? Marco, ¿querías completar alguna idea en lo que estábamos platicando del café? Solo mencionar a lo que me preguntaba, que se utilizan grandes cantidades de oxicloruro de cobre, que igual pues están generando más resistencia, y sí, se está probando con Trichoderma arciano principalmente. Sí, no, son maneras pues de mantener a flote la producción, yo creo, ¿no? O sea, no está dicho todavía si se va a poder eliminar, si se va a poder erradicar. La verdad es que se van generando superplagas. Esa es la otra, ¿no? Tenemos superplagas, superenfermedades, ¿no? Al mismo tiempo que evoluciona un químico, sobre todo a nivel de químicos, es una reacción muy rápida que ocurre, ya está muy documentada en bacterias y hongos, cómo pueden modificar en unas 2, 3 generaciones, que en el caso de bacterias y hongos son rápidas, pueden ocasionar mutaciones a nivel de genes que les proveen nuevamente la resistencia y los vuelven más, pues con mayor prevalencia, ¿no? Su capacidad de permanecer es muy alta. ¿Cómo ven? Espero que estas 2, 3 preguntas y lo que se comentó les haya aclarado un poquito más el campo del por qué vamos a valorar la biodiversidad con este enfoque, ¿no? Con este enfoque de uso, de la necesidad para un futuro. El otro que se habla, perdón, que olvidé, son la cantidad de metabolitos de interés medicinal que existen en la naturaleza, y pues que así como hemos hablado del sabor y del aspecto nutricional, todavía mucho menos se ha averiguado los metabolitos de interés medicinal, mucho menos, porque son los que cuestan más trabajo de realizar estudios, cuesta más trabajo son más costosos y son de más largo tiempo, ¿no? Los estudios, pero existen infinidad de plantas con prospectos de metabolitos que pueden tener un valioso aporte a la sociedad, ¿no? Ahorita con esto de la pandemia, pues surgieron a flote muchísimas especies que decían, es que esta te cura, esta te cura. Tal vez sea, yo llego a confiar en que si algún investigador serio lo señala, tienen metabolitos de interés. Sin embargo, no quiere decir que te cure, simplemente que deben de tener un aporte muy significativo en el sistema inmunológico. El crucetillo fue muy mencionado, ¿no? Entre muchos otros. Y seguramente ya existen estudios que demuestran que los metabolitos que contiene el crucetillo son muy de mucho interés. Ahora imagínense que dentro del crucetillo pues tenemos variedades de crucetillo y debe haber algunas que tienen mayor potencial. La próxima semana también les voy a presentar un poco mis resultados de tesis doctoral, donde a partir de un hongo, una especie de hongo a nivel que estaba de distribución mundial, sí existía ya variedad, está sufriendo un proceso de especiación,
y dentro de ellos sí hay un fenotipo o una variedad que se encuentra en Brasil, que era el que mostraba mayor capacidad medicinal. Y sí, o sea, se van presentando esas variedades que finalmente fenotípicamente y genéticamente llegan a tener una ventaja, ¿no? Muy bien, ahora ya cambiando de temas, también les recomiendo que la próxima semana, yo creo que martes, miércoles, vamos a tener evaluaciones, presentaciones. En Eminos, precisamente, tienen unos artículos muy interesantes respecto a esto que estamos platicando y, por ejemplo, hay un artículo de jitomate respecto a qué es lo que se ha evaluado para ver cómo van a aplicarlo en mejoramiento. Tenemos de maíz, de jitomate, de frijol. No me acuerdo de qué otro artículo tenemos, pero tenemos... Voy a meterme, que ya están precargados los artículos. Doctor, disculpe. Sí. Al final de la clase le pudiera robar un par de minutos. Lo que pasa es que tengo algunas dudas con respecto a mi proyecto. Claro que sí. Con hongos. Muy bien. Gracias. Sí, sí. Miren, ustedes son 10, ¿verdad? Nada más que saben qué. No, voy a cambiar porque aquí ya recuerdo que aquí tengo 2 artículos recientes que serán más interesantes. Entonces, les propongo algo. ¿Ustedes ya han hecho equipos previamente? ¿No han hecho? Bueno, para que se organicen, voy a poner en Eminus una función que se llama, ustedes van a crear su propio equipo. Entonces, ustedes van a seleccionar ustedes van a ingresar en esta link donde le puse por título presentación por equipo. Voy a poner presentaciones por equipo. Presentaciones por equipo. Y ustedes se pueden ir agregando. Ustedes platiquen por chat o por donde quieran para que ustedes elijan con quién quieren trabajar. Van a ser ¿De cuántos integrantes serán? De 2, sí. Déjenme ver aquí. Es que saben que me falta eliminar. Le voy a tener que poner aquí de 3, como hay una estudiante que no entró ahorita. Le puse que podía ser máximo 3, pero porque si no, no me permite. No me permite crear lo que quedan ahí son las casillas, donde ya quedan ahí ustedes de qué equipo quieren ser. Y tuve que poner que son máximo de 3 por el hecho de que como son ustedes 11 en Eminus, por la estudiante que ya no continuó, si le pongo que me cree 5 de 2, me dice ahí que queda un estudiante que no se va a poder integrar, entonces tuve que ponerle 5 de máximo 3, pero la realidad es que es deseable que sean 2, porque va a ser un artículo para 2 personas, lo cual es más que suficiente. ¿Podrían ingresar para ver este apartado, por favor? Y permítame un segundito. ¿A dónde debemos ingresar? Eminus.
Creo que es N-. Gracias, Lucero. ¿Verlo? Todavía no. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, doctor, ya. Muy bien. Ándale. Entonces nada más ahí ustedes se ponen de acuerdo, ustedes platiquen en su chat y ya se ponen de acuerdo con quiénes se unen. Ok, por un lado. Y Yo no lo veo, doctor. ¿Es en contenido o en actividades? En exposiciones, en la carpeta de exposiciones. Ah, gracias. Ok, y ya que ustedes se integren, yo ahí les voy a asignar, voy a subir ahí los artículos y les voy a poner ahí un número. Ustedes van a quedar ahí como, por equipo va a quedar ahí como biodiversidad 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces yo ahí subiré los artículos donde ya diga 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada quien va a tomar el artículo que le corresponda. Puede ser que se vaya una tesis ahí, porque hay una tesis de Amaranto que también habla de la importancia de cómo, bueno, del proceso de cómo hicieron para la valoración de la diversidad de Amaranto, ¿no? En algunos artículos se habla de la diversidad, de cómo mostrar la diversidad, y en algunos ya se habla de cómo la utilizaron la biodiversidad, es decir, cómo tomaron los especímenes y los genotipos y buscaron mejorar, ¿ok? Por un lado, y por el otro, les decía yo que se los asigno yo creo que mañana o pasado, porque hay 2 artículos, voy a eliminar 2 artículos de ahí, voy a meter 2 artículos más recientes y que me parecen más importantes, que están más interesantes. De todos modos, todo eso se queda en la carpeta de referencias bibliográficas. ¿Cómo se llama la carpeta? Ustedes tienen ahí literatura en Eminus. Y ustedes pueden, de hecho les recomiendo mucho que vayan a esas carpetas y que ustedes busquen todo lo que, o sea, vean todos los artículos en la carpeta de literatura. Tienen muchos artículos ahí para trabajar, para leer, para que se entretengan. Muy bien. Hasta aquí. ¿Cuándo sería, doctor? Yo les puse ahí ahorita la actividad hasta el martes. Yo creo, déjenme platicar con el doctor Cernas y la exposición las tendríamos entre miércoles y viernes de la próxima semana, dependiendo, porque nos falta ver lo de marcadores moleculares y nos falta ver ya más aterrizado el uso de los software para la clasificación de diversidad. ¿Ok? ¿Y de cuántos minutos dispondríamos para planificar? Buena pregunta. Considero que son 5, de a 15 minutos. 15 minutos máximo para presentación. Calculen ustedes de 10 a 15 minutos, preparen diapositivas,
Recuerden los consejos, no peguen mucho texto. Ahora algo que siempre le digo a los estudiantes, si ustedes lo que quieren es leer, pues pongan ahí una imagen, algo alusivo, algo realmente que sea eso. Y ustedes impriman el artículo, pues si creen que hay una oración, no van a leer todo el artículo, ¿verdad? Si creen que hay una oración que es importante decirlo textualmente, ustedes pues pueden leerlo directamente del artículo, ¿no? Ojo, algunos artículos van a ser en inglés, ¿eh? Algunos son en español, pero los voy a dar indistintamente. Procuren hacerla amena, ¿no? Si ustedes leen el artículo con detenimiento, van a ver que son interesantes y espero que lo puedan explicar de una forma amena. También que se vayan relacionando con mejorar su calidad de exposición. Ok, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Bueno, si no, todavía tenemos tiempo, si es que yo omito algo de ello. Y ahora también nada más me resta platicarles, ya ustedes habrán visto que están agregados para las presentaciones del jueves y viernes. El doctor Noé me dijo que les iba a comentar, pero de todos modos yo quería comentarles también, ¿no? Que ya están, ustedes ya tienen ahí en su Eminos, ya deben de tener un apartado ahí de foro, ¿no? Del jueves. ¿Sí lo tienen? Sí, doctor, llegó ayer la invitación. Ándele, entonces ya nada más para que estén al pendiente, que es en ese link donde vamos a vernos. Esto va a ser para el jueves y los de tercero el viernes. Previamente ya les habrán dicho que la obligación es que ingresen también el viernes, ¿no? Aunque ustedes el jueves ustedes presentan y los estudiantes de tercero también van a ingresar para hacerles preguntas. También en función del tiempo, vamos a ver cuánto tiempo da, porque como son varios ustedes, luego se nos extiende mucho. Y del otro lado también, el viernes ustedes también tienen que preguntarles a ellos. Es la cita a las 10 de la mañana. Y bueno, ya nada más era para confirmarles que ya tienen ahí el link. ¿Alguna duda respecto a ello? ¿Ya están los evaluadores? Sí, normalmente sí, ya el doctor Noé tiene evaluadores, porque van a ser evaluadores diferentes para ustedes y para el viernes. Ya debe de tenerlos el doctor Noé. ¿Sale? Pues bueno, si no hay más comentarios, si no hay dudas. Sí tengo duda, no me quedó muy claro el trabajo de la exposición. ¿Cómo tenemos que comentar ahí en donde dice ver detalle y asignar no sé qué, tenemos que elegir nosotros el tema que queremos y posteriormente poner ya nuestros nombres, ¿o cómo? No. Primero ustedes se ponen de acuerdo quiénes quieren hacer equipo. Lo que ustedes tienen que hacer es ahí para elegir los equipos o para hacerse en equipo es que ustedes se arrastran su nombre de izquierda a derecha, si tienen así la pantalla completa, y ahí se colocan en un grupo y ustedes ya van a ser un equipo. Es decir, por ejemplo, si tú te pones de acuerdo con Iván y dicen queremos ser un equipo, ustedes cada quien va a arrastrar su nombre hacia la misma casilla. De esa forma se crean los equipos. Ustedes ya en la casilla en la que se queden va a quedar ahí numerado porque le puse ahí, creo, dice biodiversidad y va a quedar equipo biodiversidad 1, 2, 3, 4, 5. Y aparte, ya muy independiente, yo voy a subir 5 artículos que van a ir numerados del 1 al 5. Y ya cada equipo va a recibir un artículo de ello. Es decir, el equipo biodiversidad 1 va a recibir el artículo 1. El equipo biodiversidad 2 va a recibir el artículo 2 y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Gracias. Sí, gracias, ya lo entendí. Muy bien. Sí, es sencillo. Ya nada más es para la creación de equipos que ustedes ahí se ponen, ¿no? La intención es que desde ahorita ustedes platiquen con quién quieren hacer equipo. Y bueno, ya que les suba, yo los artículos los subiré entre mañana y pasado. Ya ustedes tienen tiempo para leer el artículo con calma y para que ya la siguiente semana pueden presentarlo. Repito, va a ser entre miércoles o viernes, dependiendo. Todavía no tenemos fecha porque
hay que ver cómo vamos con las actividades. De hecho, bueno, ya luego vemos la agenda de la siguiente semana, porque también se vienen otros eventos. Entonces hay que estar al pendiente. Mañana no falten a la presentación de Piñero, del doctor Ignacio Piñero, que va a estar muy interesante, ¿sale? Yo espero que la charla del día de hoy les haya sido de interés y les haya llamado más la atención para mantener el interés en lo que viene todavía del curso, ¿sale? Bueno, pues entonces con todos sería, hasta ahí sería todo. Ya nada más me quedo por aquí, que Marco me comentó que me va a comentar algo, a decir algo. Pues muchas gracias, jóvenes. Tengan buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igual para Síganse usted. cuidando. Dale, gracias. Bye. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, te escucho. ¿Sabes qué? Nos salimos y entramos de nuevo en el mismo link porque como se sigue grabando esto, y es que no lo puedo quitar la grabación porque la inició el doctor Serna. Entonces, ¿sale? Sí. Aquí entramos en el mismo link. Oh, se sigue grabando, ¿verdad?